ya se manifestó hace 2000 años, pero que ya no se iba a manifestar, y que la manifestación del Espíritu Santo es para los incrédulos, y que pues no es necesaria, pero en la realidad el que habla en lenguas así mismo se edifica. Es necesaria la edificación, es necesario hablar en lenguas, es necesario investirse del poder de lo alto, porque Jesús dijo que no iban a poder hasta que no sean investidos del poder de lo alto, o sea, cosa contraria a lo que enseñan actualmente muchas personas en sus redes sociales. Entonces podemos entender que dice Jesús: de aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, que es necesaria la manifestación del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque la persona que recibe esa manifestación recibe poder, recibe el poder del Espíritu Santo. Y cada creyente que acepta a Cristo, cada creyente en estos tiempos, promueve en su vida diaria, en su vida personal, en su relación con Dios, una manifestación viva, esa llama que viva, que no se apague, esa llama que esté presente en nuestros corazones, presentes en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, y manifestándose diariamente para que esa llama no se apague, para que se edifique el cristiano a sí mismo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y cuando puede edificar a la iglesia es cuando hay en boca de 2 o 3 testigos, con un intérprete, para que interprete lo que dice el Espíritu Santo por medio de las lenguas. También es para edificación también a la iglesia, de la manera ordenada en la que Pablo señala, pero es indispensable para todos aquellos que recibamos el poder. Dice que para que recibamos el poder del Espíritu Santo es necesario quedarnos en Jerusalén. En el estado de Jerusalén se quedaban en ese momento en la Pascua, cuando iban a celebrar la Pascua. Fueron los apóstoles, se reunieron en el aposento alto, y ahí estaban, y su mismo espíritu que tenían ellos de búsqueda de Dios, búsqueda de oración, de santificación, de apartarse de lo malo, porque ellos iban a celebrar la Pascua. Bueno, en ese momento, cuando la persona estaba buscando las cosas de Dios, ahí se manifestó hace más de 2000 años, en el aposento alto, la primera manifestación del Espíritu Santo con poder. Y la gente, como vio que lo que ellos observaron fueron que la gente empezó a hablar en lenguas, repartiéndose el Espíritu Santo en diferentes personas, como diferentes lenguas de fuego que se asentaban en cada uno de los que estaban reunidos ahí. Hechos capítulo 2 nos dice cómo fue esa manifestación gloriosa cuando Pedro recibe el poder, porque Pedro no tenía poder, porque Pedro negó a Jesús, porque Pedro maldecía, porque Pedro pues se avergonzaba de Jesús, pero recibió el poder en el aposento alto. Y cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro no perdió tiempo, luego se puso de pie y empezó a ser testigo ante toda la gente que estaba en Jerusalén, que decían: están llenos de mosto, que la gente se preguntaba, decía, ¿qué estaba pasando ahí, ese alboroto? Porque les oímos hablar a la gente en nuestro idioma las maravillas de Dios, pero ellos sabían que estaban hablando en lenguas que ellos interpretaban, y que sabían que estaba hablando las maravillas de Dios en las lenguas de sus orígenes: medos, persas, elomitas, habitantes del Ponto, Capadocia, Bitinia, de Frigiria, y de todos esos lugares donde señala el libro de los Hechos capítulo 2. Pero era necesaria tener la manifestación del Espíritu Santo, según Jesús, que Él iba a enviar la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, como una lluvia temprana en Jerusalén con los apóstoles, y actualmente se le conoce como la lluvia tardía, donde se derrama después de 2000 años. En el año 1900 empieza en las calles de Azusa, en 1906 en Los Ángeles, y así empezamos a ver en 1914 en México, y así empezamos a ver el mover del Espíritu Santo, y que se ha manifestado para que recibamos el poder de ser testigos, el poder de poder hacer las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son difíciles. Eso es una palabra difícil para mucha gente, pero tenemos que tener ese poder de Dios
para poder hacer la voluntad de Dios. Pedro dice que se levantó y habló ante la multitud, fue testigo ante multitudes, y dice que se convirtieron o se bautizaron como 5,000 personas. Como 3,000 personas y luego después está 5,000 y así. Entonces, creamos que a la predicación de Pedro, movido ya por el Espíritu Santo, Pedro hablando por el Espíritu Santo, señaló y les dijo que se arrepintieran y que se fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y eso lo tenía que revelar el Espíritu Santo, porque mucha gente no lo entendía. Entonces el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo dice que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Jesús, por eso fue de que aparte de que nos iba a investir de poder, también nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esa es una promesa también de Dios, de que quien porta el Espíritu Santo, quien busca el hablar en lenguas, el que busca para sí tener el sello, la garantía de Dios, porque también hablar en lenguas es un sello, porque Dios conoce a los que son suyos y les pone un nombre, dice que los sella, y los conocen, aquellos sus hijos, las ovejas conocen su nombre, pero los que van a venir a ser marcados por la bestia, ellos también van a tener una marca, pero los que son de Cristo ya han sido bautizados en su nombre y tienen su nombre escrito. Así es de que quienes son bautizados en el nombre de Cristo y que han sido sellados con el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo representa para el cristiano, para todos nosotros los cristianos, un sello, una garantía, son las arras de nuestra herencia, es decir, una promesa donde una arra se da cuando en el matrimonio. Y dice que en la segunda venida de Cristo, Jesús viene por su iglesia a las bodas del Cordero. Ahí tenemos nosotros las arras del Espíritu, o sea, las arras de nuestra herencia, porque somos la iglesia de Cristo, porque Cristo se casa con su iglesia y se la lleva en el rapto. Entonces, es indispensable para el cristiano real y verdadero recibir el Espíritu Santo. Es indispensable ser sellado con el poder del Espíritu Santo. Es indispensable hablar en lenguas. No le crean a todos aquellos que dicen que no es necesario el hablar en lenguas, que eso no es, que no edifica, que si el apóstol Pablo pues rechazó en Corintios, pero porque había un desorden, pero también Pedro nunca prohibió. Pedro dijo, deseo que todos hablasen lenguas, pero también que profeticen, deseo que abunden en todos los dones del Espíritu Santo. Nunca prohibió que hablaran en lenguas. Entonces la garantía o la prueba de que recibieron el Espíritu Santo es hablando en lenguas. Entonces es importante para todo cristiano el que nosotros podamos fomentar esa relación con el Espíritu Santo, con Dios, para que sigamos hablando en lenguas, para que esa llama no se apague, para que esa llama siga avivándose en nuestras vidas. Dice que esa es la palabra que el día de hoy Dios tiene a nosotros presente en el libro de Lucas 24, verso 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Es una promesa que ya se había dado en el Antiguo Testamento, donde decía, de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños y vuestros verán visiones. Y luego dice, y de cierto sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Entonces, el derramar del Espíritu Santo de Dios en la persona, el Espíritu Santo nos construye de justicia, de juicio y nos redarguye el Espíritu Santo. Entonces, de pecado, nos redarguye de pecado el Espíritu Santo, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nuestras vidas, donde el cristiano que ha recibido el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo y opta por tomar las decisiones de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu con el cual Jesús andaba en la tierra, porque Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, es decir, toda la divinidad. En él habitaba el Espíritu Santo. Ese espíritu que lo apartaba del mal, así que al cristiano nuevo, el Espíritu Santo, cuando tú hablas en lenguas,
te aparta del mal, te redarguye, te instruye de justicia, de pecado y de juicio. Por eso el cristiano tiene temor de practicar el pecado porque recibió un sello de Dios con ese espíritu que es el Espíritu Santo de las promesas, el que quiere Dios que tengamos nosotros para cuando vengamos a nuestro encuentro glorioso con el Señor, estar vestidos de bodas de Cordero. Por eso quienes dice que no contristéis el Espíritu Santo, es precisamente eso, que mucha gente ha contristado el Espíritu Santo, se ha desanimado, se ha desalentado, no ha querido orar, no ha querido leer, ya no tiene ganas de hacer nada de eso, pero porque no ha alimentado esa llama que si la mantiene encendida, si la mantenemos encendida en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos va a prohibir el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que nosotros seamos como un mundano más, como una persona corriente, como una persona que no tiene valores cristianos, que no tiene temor de Dios, que no tiene sembrada la palabra de Dios. Por eso es importante que en la ley de Jehová esté su delicia y en su ley meditemos de día y de noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es importante tener el Espíritu Santo en estos tiempos, es importante pedir a Dios, clamar a Dios, ser llenos de la llenura del poder del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era importante recibir poder para los apóstoles, era importante, era indispensable. Los apóstoles no podían ser testigos hasta no recibir el Espíritu Santo. Entonces aquella enseñanza que enseña que no recibamos el Espíritu Santo, que acabo que el Espíritu Santo ya no, y que eso es para una señal a los incrédulos. No, es importante que tú recibas el Espíritu Santo, es importante que seas sellado con el Espíritu Santo para que recibas poder. El conocimiento envanece, pero el Espíritu está presto. Es decir, que el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, dirigiéndolas de una u otra manera en el temor de hacer la voluntad de Dios. Y por eso es bueno hablar en lenguas, por eso es bueno llenarse de la llenura del Espíritu.